Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de este podcast Voces en Acción, Historias de Ocupación y Resiliencia. El día de hoy nos encontramos con Pedro, un amigo de una de las usuarias de la Fundación Dimensión Rosa. Aquí nos va a contar cómo fue el afrontar este proceso del cáncer desde una parte externa. Entonces, mucho gusto, mi nombre es Sofía Gutiérrez, terapeuta ocupacional en formación, y en esta ocasión vengo en nombre de la Fundación Dimensión Rosa. ¿Cómo estás? Muy bien, Sofía. Gracias por la invitación. Mi nombre es Pedro González y vamos a decir que soy el acompañante de Gracia, con que tuviste el primer episodio. Y la pregunta es, ¿cómo lo asumimos desde afuera? Sí, por ejemplo, inicialmente cómo se enteró del diagnóstico, ¿sí? Porque ya eran conocidos, por lo que me contaba Gracia, eran conocidos de Mérida, ¿sí? Sí, vivimos en Mérida hasta hace 2 años y medio. Sí. Nosotros también veníamos de un proceso con mi esposa, con un diagnóstico de cáncer de tiroides. Entonces ya estábamos, como que dice, experimentando ya un anticipo de lo que después le tocaba a Gracia vivir con nosotros. Claro. A ella se le hizo un diagnóstico, de hecho vamos a decir, más rudo porque estaban hablando de metástasis. Bueno, el caso es que se intervino muy a tiempo, se le hizo una extracción total de la tiroides. Casualmente o causalmente, ya yo estaba aquí aquí en Cúcuta trabajando, contratado por la empresa de un familiar, y luego de ese proceso de trabajo acá, vimos la posibilidad de continuar, vamos a decir, el tratamiento de mi esposa acá en Cúcuta. Nos mudamos por un tema ya de seguimiento y de asistencia. Claro. Como ya Gracia en el anterior episodio hizo mención, las cosas no están fáciles allá para seguir con estos tratamientos. Y nos afiliamos a una EPS acá en Cúcuta. Vamos a decir, quizás la experiencia nuestra empujó a que Gracia pusiera el pie sobre el acelerador para el caso de ella. Y bueno, hay muchísimas cosas que decir. En mi caso personal, para nosotros, mi esposa también, ha sido, como dice, muy placentero, una manera también de devolver, como dice Gracia, al universo la bondad que ha tenido la vida con nosotros. Ya es un episodio, en el caso nuestro, superado, ¿sí? Y tenemos, como que dice, un corazón abierto a ayudar al que tenga ese tipo de necesidad. De hecho, estamos residenciados, como ya dije, hace 2 años y medio acá en Cúcuta, y hemos recibido amigos y familias con problemas de salud, no necesariamente de cáncer, y estamos siempre prestos a echar una mano. Los angelitos, ¿no? Que menciona Gracia en el camino. De hecho, nosotros somos muy cercanos hace muchísimos años. Somos vecinos allí en Mérida y ¿cómo es que? Más que vecinos aquí en Cúcuta. Rubis. Ellos saben, Arnaldo y Gracia saben que nuestra casa es casa de ellos también. Y la verdad que nos hace feliz apoyarlos. Vale, ¿cómo se enteran ustedes sobre ese diagnóstico en Gracia? Bueno, en una de las visitas de Cúcuta a Mérida, tuvimos una conversación en su apartamento y le estábamos, como quien dice, poniendo al tanto de cómo ha ido evolucionando el caso de mi esposa. Y ella nos confiesa de que ella tenía, vamos a decir, un hallazgo, y que viendo la situación de mi esposa, ella se puso manos a la obra, es decir, prestó un poco mucho más de atención, y entonces ella nos misma, eso fue un intercambio de información, ella nos fue poniendo al tanto de cómo iba evolucionando su caso, su diagnóstico, y siempre estuvimos pendientes. De pronto, desde esa experiencia propia de ya saber qué conlleva el cáncer, ¿qué fue lo primero que pensaron al momento de pronto esa confesión, lo que usted nos menciona? Sí, bueno, nosotros simplemente, en medio de nuestras limitaciones, primero que nada, ponernos a la orden de que contaban con nosotros acá.
que eso entendíamos que ayudaba muchísimo al tema de afrontar el tema económico, lo que significaba mantenerse acá en Cúcuta. Y por otra parte, vamos a decir, dentro de mi formación espiritual, soy un hombre de fe y además experiencia importante en función del trato de problemas en el ser humano. Tuve 5 años al frente de un centro de rehabilitación. Bueno, estuvimos al frente de un centro de rehabilitación con otras 4 familias y entendemos muy bien el tema de cómo abordar para apoyar a la persona desde el punto de vista psicológico y espiritual, y el tipo de conversaciones que debemos llevar, hacia dónde la tenemos que guiar. Entonces, bueno, eso también, como bien dice, estuvo a la orden. Claro, bueno, desde la experiencia propia como familiar y en este caso como amigo, ¿qué aspectos cree que fueron como los más desafiantes? No sé, de pronto el enfrentarse emocionalmente o la parte de lidiar con el tratamiento, la cita, la parte como tal de agendar citas, a veces que de pronto no se dan para una cercanía, de pronto se generan para mucho más allá. ¿O cuál fue ese principal desafío que enfrentaron como tal en el diagnóstico? Mira, cada caso me imagino que es una particularidad, no me imagino, no, es una particularidad muy diferente. En el caso de Gracia, por su propia condición, por sus convicciones, a ella le resulta, a mi manera de verlo, muchísimo menos complicado que otras personas, en las cuales tú tienes que de golpe sentarte con ellos y empezar a conversar y hacerlos entender de que tiene que cambiar la manera de cómo afrontar los problemas, ¿sí? Hay personas mucho más positivas, más visionarias en función de que hacerse preguntas como ¿qué me enseña esta experiencia? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Ah? ¿El para qué? Sí, o sea, que viene esto a enseñarme en mi vida, y mientras que otras tienes que recogerlas con palas del suelo porque piensas que ya con el diagnóstico se les acaba la vida. Entonces, en el caso particular de Gracia, nada, simplemente apoyarlo dentro de su estructura y su fortaleza mental, terminar de consolidarla de alguna forma, ¿no? Acompañando en ratificar de que la información que ella está manejando y como lo está abordando es la correcta. Y nada, acompañar en paciencia cuando los procesos no se dan. De hecho, hablando de ella, de una programación, y que de golpe cuando viene acá es otro el que arrea el burro, diríamos nosotros allá en Venezuela. Pero en muchos casos, en algunos casos termina siendo que la programación no se da en negativo, ¿no? O sea, por el contrario, se da en positivo porque lo que ella no tenía previsto, si no resolver más adelante, se resolvía en ese mismo viaje. Entonces, nada, para mí y para mi esposa también ha sido experiencia, aun cuando ahorita ella está en Venezuela haciendo diligencias de su jubilación, estamos en permanente contacto, ¿sí? Ella está al tanto de cada pasito que da Gracia y acompañándola. Es un proceso de acompañamiento. Sí. Gracias a Dios también Gracia cuenta con su familia, su mamá, su hermano. Hay espacios donde nosotros nos hemos acompañado porque ella cuenta con un buen acompañamiento, ¿no?, en su casa. Por ejemplo, usted me cuenta que tiene esa experiencia personal con un diagnóstico de cáncer. ¿En algún momento sí, como familiar, llegó a sentirse abrumado en el caso de decir, de pronto, como preocupado por esa noticia, pero el hecho de no expresarlo para no preocupar a la persona que presenta el diagnóstico? Antes de Gracia estuvo el caso de mi esposa. Eso que le estás preguntando tuve que aprenderlo previo antes de que llegara Gracia con mi esposa. Claro, terminas abrumándote y porque es fácil ver el problema desde afuera con otra persona, pero cuando te toca a ti, entonces empiezas a ejercitarte. Tú mismo empiezas con un proceso de cambio y de formación y entender de que de esto, de lo que estás predicando con la boca, tienes que caminarlo para que pueda ser cierto. Entonces,
sí, me sentí, en el caso de mi esposa, muy abrumado, apesadumbrado. Bueno, tú te puedes imaginar lo que eso significa. Pero empezamos a caminar en las convicciones. Y eso de mostrar fortaleza delante de ella, terminó siendo después ya como que dice no algo que tenías que fingir, sino que estabas posicionado. Es decir, habías tomado, otra expresión, no sé si aquí en Colombia se dice, habías tomado el toro por los cachos, ¿sí? Y empezaste a asumir un acompañamiento que pudiera generar en ella posturas y condiciones más positivas. Entonces, recibimos ese entrenamiento y ese entrenamiento nos permitió atender mejor a los que venían detrás de ella. Bueno, antes de todas estas vivencias, de pronto veíamos la vida de una forma diferente. ¿Qué ha cambiado el antes de y ahora? ¿Qué hemos aprendido de todo eso? Bueno, en mi caso en particular, en mi casa, en que lo que antes nos estaban diciendo de palabras, vamos a decir, termina siendo una verdad absoluta. Todo desde el día en que nacemos, este es un proceso de aprendizaje. Pasamos por institutos, todo el mundo es un proceso de aprendizaje. E igual, nuestras almas están acá para aprender algo. Es decir, esa pregunta que ahora nos hacemos, quienes vivimos este tipo de experiencia o cualquier otro tipo de experiencia de salud que atente con nuestra vida es ¿qué me está enseñando la vida? ¿Qué es lo que mi alma necesita aprender en este viaje? Y nada, enfocarnos en eso y pensar que todas las cosas ayudan para bien, para mi equipamiento, para cosas futuras. Si yo no hubiese vivido la experiencia con mi esposa, yo no estuviese preparado para darle el mejor apoyo a Gracia y a las personas que han venido por otro tipo de salud. Entonces, todo tiene un propósito. Claro. Bueno, también me gustaría saber qué mensaje le da a las personas que igual como usted acompañan estos procesos. Nada, abrir nuestra mente, nuestra cabeza a escuchar. Muchos oímos, pero no escuchamos. Es decir, la diferencia entre oír y escuchar es que cuando digo yo escucho, estoy oyendo con entendimiento. Y eso ayuda a equiparnos y para convertirnos en instrumentos para el bien de otras personas. En eso, abrir nuestra mente, nuestro corazón y aprender a escuchar. Y finalmente, ¿qué mensaje quisiera brindarles a las personas que están enfrentando como tal este diagnóstico? Mensaje, fortaleza, convicción, que todo va a estar bien. Esas son mis convicciones, que todo va a estar bien y que todo tiene un propósito en la vida. Aprendamos, o sea, esto todo es un proceso de enseñanza y de aprendizaje. Esto fue por hoy el segundo episodio de este podcast, que realmente esperamos sea para un público amplio, que no solo sea de parte de usuarias, sino también de sus familiares, quienes también afrontan este diagnóstico. No solamente toca como tal a las personas propias, sino a todos los que nos rodean. Entonces, el contar esas historias nos permite ampliar esa visión que se tiene. Muchísimas gracias por estar acá, por participar, por aceptar la invitación y esperamos de que tenga una buena cobertura el podcast. Que así sea. Gracias a ti, Sofía. Chaito. Chao.